En este hermoso día quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de poderme presentar delante de Él. Bendiciones, hermanas, a cada una de ustedes. Espero estén gozando de las bendiciones del Señor. Es un privilegio presentar esta pequeña reflexión y para ello voy a leer en 1 Reyes capítulo 17, versículos 1, 2 y 3. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. He titulado a esta pequeña reflexión: ¿qué hacer cuando todo a tu alrededor está mal? Elías fue un profeta en el reino del norte durante los reinados de Acab y su hijo Ocosías. La vida de Elías se centró alrededor del conflicto entre la adoración a Dios y la adoración a Baal. Su misión era hacer que el pueblo se diera cuenta de su apostasía y se volviera a Dios de todo corazón. Dios detendría la lluvia durante 3 años y medio, porque los adoradores de Baal creían que Baal era el responsable de mandar la lluvia y de las cosechas abundantes, y que él era el que controlaba la lluvia, sin darse cuenta que era el Dios Todopoderoso el que tenía el control de todas las cosas. Habrá días cuando todo a tu alrededor parece ir de mal en peor. La situación económica, crisis en la familia, crisis de enfermedades, crisis de desánimo, de desaliento. Ante todas estas adversidades que hemos enfrentado y que el mundo entero está enfrentando, ¿qué hacer como hijas de Dios que hemos sido llamadas para mantener nuestra vida espiritual activa y efectiva? Dios le da la orden a Elías y le dice: Elías, anda al arroyo de Querit. Allí he dado orden a los cuervos que te lleven comida mañana y tarde, y vas a beber del arroyo. ¿Qué significa esto cuando él le dice: busca la ayuda de Dios, apártate, vuélvete y escóndete? Significa tiempo de comunión con Dios, tiempo de estar a solas en su presencia. Significa apartar un tiempo para poder estar en comunión con el Señor. Aun cuando las fuerzas quizás se terminan, el Señor dice que esperemos en Él, y esperar en Él tendremos fuerzas, tenemos nuevo ánimo, nueva bendición que Dios nos da. La importancia del lugar de refugio. Es muy importante saber que Dios está con nosotros en estos momentos difíciles en que la situación nos ha envuelto, y como hijas de Dios hemos visto el desaliento de muchos hermanos que se han alejado de Dios. La Biblia nos enseña a dar gracias a Dios en todo tiempo, aun cuando no entiendas las razones, aun cuando no entiendas el porqué de la situación. Tenemos que agradecer a Dios y apartarnos, volvernos, escondernos en Él para tomar fuerzas en el Señor. La actitud va a ser la diferencia. ¿Cuál sea mi actitud ante esta situación? ¿Cuál va a ser tu actitud ante todo lo que estamos viviendo?
Nuestra actitud va a ser la diferencia. Elías agradece a Dios en este pasaje por dos razones. Una, por su provisión. Dios estaba alimentando a Elías en ese arroyo de Querem. Allí estaba Dios a su lado. La otra razón es por recuperar nuevas fuerzas, nuevo ánimo en ese lugar solitario. Qué hermoso es cuando nosotros nos escondemos en Él. Qué hermoso es cuando vamos a nuestro lugar solitario y ahí empezamos a sentir nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Ese lugar nos lleva a reflexionar, a sentirnos que nos levantamos con fuerzas, con ánimo. Dios ha puesto su mirada en nosotras. Dios ha puesto en nosotras esa bendición y espera que nosotras llevemos una palabra de aliento a aquellos que están desanimados, que se han sentido frustrados ante esta situación. Allí ese lugar solitario nos lleva a nosotros a reflexionar, a sentir nuevas fuerzas para continuar. Elías estaba escondido en el arroyo por orden de Dios. Pasó ese tiempo, pero llega el momento que el arroyo se seca, porque Dios quería mostrar su poder y que Elías entendiera que él había sido llamado para llevar bendición a otros. Elías obedece cuando Dios le dice que tenía que dejar ese lugar donde estaba tan cómodo, bebiendo, comiendo, pero tenía que dejar ese lugar. Y Dios permite que la bendición de la fuente se seque. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere mostrar su poder y quiere mostrar que Él tiene el control de sus siervos, que Él tiene el control de sus hijos. Así es que la fuente de bendición se termina para seguir mostrando su poder. Qué precioso es cuando nos mantenemos sensibles a la voz de Dios, cuando nos mantenemos sensibles a escuchar la voz del Señor. Dios habla a Elías y Elías oye su voz, porque Dios quería bendecir a una mujer que estaba pasando momentos difíciles. Tenemos que atender la voz del Señor cuando Dios nos quiere llevar a un lugar donde Él quiere que llevemos una palabra de aliento, una palabra de bendición. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de ir y llevar palabras a aquellas personas que están muriendo, a aquellas personas que se han sentido desalentadas, desanimadas, frustradas ante esta situación? Elías obedece, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque me conocen. Elías oye la voz de Dios, obedece y luego se va allá donde estaba una mujer que necesitaba provisión y empieza a darle el mensaje a aquella viuda y le dice: hazme una torta. Ella le dice: yo no puedo, solo tengo un puñado de harina, un poquito de aceite y voy a morir porque ya no hay más. Pero Elías insiste en llevar aquella palabra que Dios le había dado. Aquella mujer escucha con atención y obedece. ¿Qué nos da a entender? Que el milagro sucede cuando nosotros obedecemos. El milagro sucede cuando nosotros obedecemos. La fuente de bendición brota cuando nosotros obedecemos. Después de un largo milagro,
después de un milagro tan lindo que Dios había obrado a través de Elías, Elías se deprime como cualquier ser humano. Recuerde que era un profeta llamado de Dios, pero llega el momento que Elías se deprime ante esas situaciones que estaba rodeado. Llegó el desánimo, sintió la soledad, sintió angustia como humano que era. La Biblia dice que él era con pasiones igual a las nuestras. Y llega el momento que Elías se deprime y Elías le dice: Dios, quítame la vida. Pero Dios le dice: Elías, ¿por qué te deprimes? ¿Por qué estás frustrado? Elías le dice: yo quiero que me quites la vida porque solo yo he quedado de profeta. Ya todos han muerto a filo de espada. Y Dios se presenta en un torbellino, se presenta en terremotos y en aquel silbo suave susurra en sus oídos y le dice: Elías, no te deprimas, estás equivocado, Elías. Todavía hay 7,000 profetas que no se han doblegado ante Baal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frustrados ante esta situación? Ante todo lo que hemos estado viviendo, viendo y quizá pasando. Y hemos dicho: ¿por qué todo a nuestro alrededor está mal cada día? Hermana, recuerda, tu actitud va a ser la diferencia. Recuerda que has sido llamada. Puede ser que nos frustremos, puede ser que nos desanimemos, pero recuerda que Dios tiene el control de sus siervos. Y Él no te ha abandonado en ninguna situación. Él te ha dejado. Él ha estado contigo en esos momentos difíciles que has tenido que cruzar, en esos desiertos que has tenido que pasar. La mano de Dios ha estado a tu favor, aun cuando has visto que todo a tu alrededor está mal. Todo. Pero recuerda que has sido llamada para poder llevar aliento, para poder llevar una palabra a aquellos que están muriendo, en el dolor, en la desesperación, en la angustia, en la frustración. Dios te ha llamado a ti. Dios ha puesto su mirada en ti y Él está contigo para fortalecerte. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga tu familia. Siervo de Dios, fuerzas en el Señor. Amén.